Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos en un gigante de la historia, uno que a veces queda un poco a la sombra de Roma, ¿no? El Imperio Bizantino. Exacto. Esa continuación del Imperio Romano en Oriente, con Constantinopla ahí en el centro de todo, y que aguantó pues toda la Antigüedad tardía y la Edad Media. Casi nada. Casi nada, 1000 años dan para mucho. Tenemos delante, una visión general bastante completa, como una especie de enciclopedia resumida que nos va a servir de guía hoy. Un buen mapa. Sí, para no perdernos en tantos siglos. Eso es. Nuestra misión en los próximos, calculo unos 20-25 minutos, es desentrañar un poco las claves de este imperio. Veremos sus orígenes, sus momentazos y sus crisis, claro. Eso es. Cómo se organizaban por dentro, su cultura, que era vibrante. ¿Y qué nos ha quedado de todo ello, no? El legado. Exacto. El objetivo es sacar las ideas más potentes. Y si puede ser alguna sorpresa de estas fuentes que manejamos. Que seguro que la hay. Bizancio siempre sorprende. Y para empezar, una que a mí siempre me ha llamado la atención. Lo de Imperio Bizantino. Resulta que se inventó después de que cayera. Ellos no se llamaban así. Para nada, ellos se consideraban romanos. Punto. Romanos. Así, sin más. Vale, pues vamos a empezar por ahí. A desgranar esto, si no eran bizantinos, ¿quiénes se sentían ellos? Pues eso, se veían a sí mismos como Romaioi, o sea, romanos en griego, y su imperio era Romanía, que viene a ser Romania o la tierra de los romanos. Y lo de bizantino. ¿De dónde sale entonces? Viene de Bizancio, que era el nombre griego original de la ciudad, antes de que Constantino la refundara como Constantinopla, como Nueva Roma. Pero el término bizantino para el imperio, eso tardó mucho en cuajar. Se popularizó siglos después, ya en el Renacimiento, con historiadores como Hieronymus Wolff, por ejemplo, en el siglo XVI. O sea que es una etiqueta que les pusimos nosotros, a posteriori. Curioso. ¿Y sus contemporáneos? ¿Cómo los llamaban los demás pueblos? Pues dependía. En el mundo islámico, por ejemplo, a menudo los llamaban Rum, que también significa romanos. ¿Reconocían esa conexión? Ajá. Pero en Europa occidental la cosa cambió, sobre todo a partir del año 800, con Carlomagno coronado emperador en Roma, pues empezaron a verlos más como griegos, grací, ¿Por qué? como una forma de quitarles legitimidad romana. En parte sí. El papado y los nuevos emperadores germánicos se veían a sí mismos como los verdaderos herederos de Roma. Y claro, Constantinopla, que hablaba griego, que tenía costumbres diferentes, pues la etiquetaron como griega, a veces incluso con un deje un poco despectivo, ¿no? Como algo menos auténtico. Entiendo. Ya se perfila esa identidad compleja de la que hablábamos. Políticamente se sentían romanos, herederos directos, pero su cultura, su lengua, era cada vez más griega. Exactamente. Y esa dualidad, esa tensión, es una de las claves para entenderlos. De hecho, hoy en día todavía hay cierto debate académico sobre si usar bizantino es lo más correcto históricamente. ¿Ah, sí? Sí, porque ellos nunca lo usaron y el término a veces arrastraba esas connotaciones negativas que te decía. Pero bueno, seamos prácticos. Hoy es la palabra estándar que usamos todos para referirnos a este imperio y a su civilización. Es útil, aunque sepamos que tiene sus matices. Vale. Aceptamos bizantino como etiqueta útil. Hablemos de su duración. 1000 años. Impresiona. Más o menos del 330 con Constantino hasta 1453, la caída de Constantinopla. Un periodo enorme. Pero hay consenso sobre la fecha de inicio. ¿Cuándo nace Bizancio exactamente? Pues consenso absoluto no hay. Es más bien una transición larga. Algunos historiadores ponen el mojón con Constantino I, a principios del siglo IV. Funda la nueva capital, Constantinopla, y, muy importante, legaliza el cristianismo. Dos pilares. Tiene sentido. Otros prefieren a Teodosio I, a finales de ese mismo siglo. ¿Por qué? Porque convierte el cristianismo en la religión oficial y única del imperio. Y además fue el último emperador que gobernó sobre todo el Imperio Unido, Oriente y Occidente. También un buen candidato. Y luego hay otros que dicen que el verdadero imperio bizantino, como entidad distinta de la Roma tardía, no surge hasta mucho después, quizá en el siglo VII o incluso el VIII. Tan tarde. ¿Por qué? Por las enormes transformaciones que sufrió el imperio. Sobre todo, las conquistas árabes del siglo VII le arrebataron provincias enteras. Siria, Egipto, el norte de África. El imperio se redujo muchísimo, se helenizó aún más
y tuvo que reorganizarse por completo para sobrevivir. Argumentan que esa entidad que sobrevive, más pequeña, más griega, más militarizada, eso ya es Bizancio propiamente dicho. Entiendo. Es un debate sobre cuándo la continuidad se rompe y empieza algo nuevo. Más que una fecha, son procesos. Exacto. Quizá lo mejor es no obsesionarse con una fecha y ver las grandes etapas. Podemos hablar de 3 fases, más o menos. Un periodo temprano, un periodo medio y un periodo tardío. Vale, pues vamos con ello. El periodo temprano, ¿hasta dónde llegaría? Digamos a grandes rasgos, desde ese siglo IV de Constantino y Teodosio hasta principios del siglo VIII, sobre el 717 más o menos. Aquí vemos cómo Oriente aguanta mientras Occidente se desmorona, con la caída formal del último emperador occidental en el 476. Y Oriente se queda solo como el Imperio Romano superviviente. Efectivamente. Y en este periodo temprano tenemos una figura absolutamente estelar, Justiniano I, en el siglo VI. Justiniano. Ese nombre sí que suena. El de la gran iglesia, ¿no? Santa Sofía. El mismo. Y mucho más. Justiniano representa la gran ambición de restaurar el imperio a su antigua gloria. Lanza campañas militares y reconquista temporalmente partes de Italia, del norte de África, incluso un trocito del sur de Hispania. O sea, un intento de reunificar el Mediterráneo romano. Exacto. Pero fue complicado. Costó muchísimo dinero, muchísimos recursos, y esas conquistas no duraron tanto. Además, su reinado tuvo otras caras. La compilación del derecho romano, el Corpus Juris Civilis, que es fundamental, una obra jurídica monumental. La base de nuestro derecho civil casi, ¿no? En gran medida, sí. Y, por supuesto, Santa Sofía, esa maravilla arquitectónica. Pero también bajo Justiniano llegó la terrible plaga, que mató a millones de personas, diezmó el imperio. Y las guerras constantes, sobre todo con el imperio persa sasánida, que dejaron al imperio exhausto. Un legado agridulce, entonces. Mucha ambición, grandes logros, pero también un coste altísimo y problemas graves. Así es. Y justo después de este esfuerzo llega el mazazo definitivo de este periodo, la expansión del Islam en el siglo VII. Los ejércitos árabes, unificados por la nueva fe, salen de Arabia y conquistan a una velocidad increíble. ¿Qué territorios pierden los bizantinos? Pierden Siria, Palestina, Egipto, las provincias más ricas y pobladas. Y luego todo el norte de África. Es un golpe brutal. El emperador Heraclio había conseguido justo antes una victoria épica contra los persas, parecía que recuperaban fuelle, y de repente esta nueva fuerza imparable les arrebata medio imperio. Vaya cambio de escenario. El imperio se queda reducido a... ¿qué? Grecia, los Balcanes y Asia Menor. Básicamente, Anatolia, Asia Menor, algunas islas, los Balcanes y un trocito de Italia. Se convierte en un imperio mucho más pequeño, más asediado, luchando por sobrevivir. Y eso nos lleva a la siguiente fase. El periodo medio, has dicho. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Pues más o menos desde ese momento crítico, principios del siglo VIII, pongamos el 717, cuando León III repele un gran asedio árabe a Constantinopla, un punto de inflexión clave, hasta principios del siglo XIII, justo antes de la Cuarta Cruzada, digamos 1204. Casi 500 años. ¿Qué caracteriza esta etapa? ¿La supervivencia? Supervivencia y adaptación, sí. Pero también recuperación y hasta momentos de esplendor. El imperio demuestra aquí una resiliencia increíble. Se reorganiza por dentro. Es la época del sistema de los temas, por ejemplo. Ah, sí, los temas. Mencionaste antes que eran importantes. ¿Cómo funcionaban exactamente? Pues una reorganización territorial y militar radical. Básicamente se dividió lo que quedaba del imperio en provincias, los temas, y en cada una, un general, el estrategos, tenía el mando tanto militar como civil. Se rompió la separación tradicional romana. ¿Y eso por qué? ¿Más eficaz para la defensa? Muchísimo más. Y lo crucial es que a los soldados, los stratiotai, se les daban tierras dentro de su cema a cambio del servicio militar. Esto creaba ejércitos locales, arraigados, que defendían su propia tierra. Y además transformó la sociedad rural. Fue una respuesta muy pragmática a la presión militar constante que sufrían. Una solución ingeniosa nacida de la necesidad. ¿Qué más pasa en este periodo medio? Pasan muchas cosas. Por ejemplo, la gran crisis de la iconoclastia. La lucha por las imágenes religiosas, ¿verdad? Exacto. Durante más de un siglo
hubo emperadores que prohibieron el culto a los iconos, las imágenes de Cristo, la Virgen, los santos. Hubo destrucción de imágenes, persecuciones. Fue una fractura social y religiosa tremenda. ¿Y por qué? ¿Qué había detrás? ¿Solo teología? Había teología, claro, sobre si se podía representar lo divino, pero también, y mucho, política. Era una lucha por el poder entre el emperador y la Iglesia, sobre quién definía la ortodoxia. Emperadores como León III o Constantino V, que fueron iconoclastas, eran por otro lado gobernantes muy capaces militar y administrativamente. No eran simples fanáticos. Entendido. Una crisis profunda. ¿Y después de la iconoclasia? Pues una vez superada esa crisis, con la restauración del culto a los iconos, llega la que se considera la gran edad de oro medieval de Bizancio, la dinastía macedonia, desde mediados del siglo IX hasta mediados del XI. La época de mayor poder y cultura. Sí, hay un renacimiento cultural importante, recuperación económica y sobre todo expansión militar. Figuras como Basilio I, León VI el Sabio, que fue un gran legislador, y el culmen es Basilio II, a caballo entre el siglo X y XI. El matador de búlgaros. Suena contundente. Lo fue. Tras décadas de guerra brutal, sometió por completo al poderoso Primer Imperio búlgaro, que era el gran rival en los Balcanes, y expandió las fronteras del imperio hasta el Danubio, Armenia. Fue la máxima extensión desde el siglo VII. Parecía que Bizancio volvía a ser la potencia hegemónica indiscutible en Oriente. Pero imagino que no duró mucho esa sensación. Pues no. La historia de Bizancio es así, como una montaña rusa. Después de Basilio II vienen emperadores más débiles, luchas internas por el poder, la aristocracia militar y la burocracia civil enfrentadas, y entonces aparece un nuevo actor en escena, por el este. ¿Los turcos? Recién convertido al Islam, que empieza a presionar la frontera oriental en Anatolia. Y en 1071 ocurre el desastre, la batalla de Manzikert. Otro punto de inflexión, ¿no? Totalmente. El ejército bizantino es derrotado y el emperador romano IV Diógenes capturado. Pero lo peor no es la derrota en sí, sino sus consecuencias. Aprovechando el caos interno que siguió en Bizancio, los selyúcidas ocupan casi toda Anatolia, el corazón del imperio. Pierden su principal fuente de soldados y de alimentos. Exacto. Es un golpe terrible, del que realmente nunca se recuperaron del todo. Pierden su base estratégica. Aún así, fíjate qué capacidad de reacción. ¿Logran remontar otra vez? Sí, consiguen una última gran recuperación, la llamada Restauración Comnena, con la dinastía de los Comneno. Alejo I, Juan II, Manuel I, son emperadores muy hábiles que logran estabilizar la situación, recuperar parte de la costa de Anatolia. Alejo I es el que pide ayuda a Occidente y llegan los cruzados. Justo, le toca lidiar con la Primera Cruzada, una relación complicada de colaboración y desconfianza. Los Comneno logran mantener a raya a los normandos en Italia, a los pechenegos y cumanos en los Balcanes, a los propios selyúcidas. Constantinopla sigue siendo en el siglo XII la ciudad más grande, rica y sofisticada de Europa. Parece que vuelven a estar arriba. Sí, pero era un equilibrio precario. La base del imperio, Anatolia, estaba perdida en gran parte. Dependían mucho de la habilidad diplomática y militar del emperador de turno, y cuando esa habilidad falla... Llega el desastre. Y eso nos lleva al periodo tardío. Exacto, del 1204 a la caída final en 1453. Y el 1204 es la fecha clave de este periodo, la Cuarta Cruzada. ¿La que se desvió? Se desvió de una manera terrible. En teoría iban a Egipto a luchar contra el sultán, pero por una serie de intrigas políticas, deudas con los venecianos y luchas internas bizantinas, acabaron atacando y conquistando Constantinopla. Los propios cruzados cristianos conquistando la capital cristiana de Oriente. Una barbaridad. Saquearon la ciudad durante 3 días. Destruyeron obras de arte, robaron reliquias. Fue un trauma imborrable. El Papa Inocencio III, que la había promovido, quedó horrorizado, aunque luego intentó justificarlo. ¿Y qué pasó con el imperio? Se fragmentó. Los cruzados y los venecianos se repartieron gran parte del territorio, creando el llamado Imperio Latino de Constantinopla y otros estados francos. Pero los bizantinos resistieron en varios núcleos: el Imperio de Nicea, en Asia Menor, el Despotado de Epiro, en Grecia, y el Imperio de Trebisonda, en la costa del Mar Negro.
O sea, Bizancio desaparece temporalmente del mapa, pero quedan rescoldos. Exacto. Y el más fuerte de esos rescoldos, Nicea, dirigido por la dinastía Paleólogo, consigue lo impensable. En 1261, Miguel VIII Paleólogo recupera Constantinopla casi por sorpresa y restaura el Imperio bizantino. Otra vez. Es increíble la capacidad de volver. Sí, pero el imperio restaurado ya no era el mismo, era una sombra de lo que fue. Había perdido mucho territorio, estaba empobrecido, rodeado de enemigos, los estados latinos que quedaban, los búlgaros, los serbios, que estaban en auge, y sobre todo una nueva potencia turca que surgía en Anatolia. Los otomanos. Los otomanos, liderados por Osman I, empiezan a comerse lo que quedaba de Bizancio en Asia Menor. Y luego cruzan a Europa, a los Balcanes. Van cercando Constantinopla poco a poco, de forma inexorable. ¿Y los bizantinos no podían hacer nada? ¿No buscaron ayuda? Lo intentaron desesperadamente. Buscaron alianzas, pidieron ayuda a Occidente. Incluso llegaron a aceptar la unión formal con la Iglesia Católica en el Concilio de Florencia, a mediados del siglo XV, con la esperanza de obtener apoyo militar contra los otomanos. ¿Funcionó? No realmente, la unión fue muy impopular en Constantinopla. La gente la rechazó. Y la ayuda militar occidental fue escasa y tardía. El imperio estaba prácticamente reducido a la capital, Constantinopla, y muy poco más en Grecia. El final era cuestión de tiempo. Y llegó en 1453. Llegó en 1453. El joven sultán otomano Mehmed II, que pasó a la historia como el Conquistador, puso sitio a Constantinopla con un ejército enorme y una artillería potentísima, incluyendo cañones gigantes diseñados por un ingeniero húngaro llamado Orbán. La tecnología decantando la balanza. Sin duda. El asedio duró casi 2 meses. Los defensores, liderados por el último emperador, Constantino XI Paleólogo, lucharon con una valentía increíble. Pero eran muy pocos. Finalmente, el 29 de mayo de 1453, los otomanos rompieron las murallas y tomaron la ciudad. ¿Y el último emperador? Pues Constantino XI murió luchando en la brecha, como un soldado más. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza. Un final trágico y heroico para un imperio de más de 1000 años. El Imperio Romano de Oriente había llegado a su fin. Uf, qué recorrido. 1000 años de historia, de adaptaciones, crisis, recuperaciones y caída final. Impresionante. Pero, más allá de las fechas y las batallas, ¿cómo funcionaba por dentro? Esa maquinaria que le permitió aguantar tanto. Hablaste de los temas, pero ¿cómo era la estructura de gobierno? ¿Las leyes? Pues era una estructura compleja que, como todo en Bizancio, evolucionó mucho. En la cima estaba el emperador, claro. Su poder era, en teoría, autocrático, absoluto. Se le consideraba el elegido de Dios, su vicario en la tierra. Casi un poder divino. Casi. Pero en la práctica, ese poder estaba limitado. Por la tradición, por la inmensa burocracia, por la influencia de la Iglesia y, muy importante, por el riesgo constante de revueltas y golpes de Estado. Un emperador impopular o ineficaz no duraba mucho. O sea, una autocracia vigilada, digamos. Algo así. La administración central era enorme y compleja, heredera de Roma, aunque evolucionó. Por ejemplo, el antiguo Senado de Constantinopla, que al principio tenía cierto peso, fue perdiendo poder hasta volverse un órgano más bien ceremonial, consultivo. Y a nivel provincial, ya comentamos los demás. Exacto. Ese fue el gran cambio a partir del siglo VIII. Se pasó de la división tardorromana en prefecturas y diócesis, que separaba cuidadosamente el poder civil del militar, algo que Diocleciano y Constantino habían instaurado para evitar usurpaciones, a este sistema de temas, donde un general, estrategos, lo controlaba todo en su provincia, mucho más ágil para la defensa en tiempos de crisis permanente. Tiene lógica. ¿Y las leyes? Mencionaste antes el Corpus Juris Civilis de Justiniano como algo clave. Fundamental. Es la gran compilación y codificación del derecho romano clásico, una obra monumental que influyó no solo en Bizancio, sino en toda Europa. Es la base de la tradición del derecho civil continental. ¿Pero siguieron legislando después de Justiniano? Claro, el derecho bizantino siguió vivo y evolucionando. El propio Justiniano, en sus últimas leyes, las Novellae, ya empezó a publicar en griego, no solo en latín. Más tarde, en el siglo VIII, el emperador León III promulgó la Écloga. ¿Qué tenía de especial la écloga?
Era un código más corto, más práctico, escrito en griego y con una clara influencia cristiana. Buscaba ser más humano, por ejemplo, en el derecho de familia o penal. Luego, la dinastía macedonia, en los siglos IX y X, impulsó otra gran codificación en griego, la basílica, que intentaba actualizar y organizar todo el derecho justinianeo y posterior. Incluso en el siglo XIV, casi al final, un jurista llamado Constantino Armenopoulos hizo una compilación muy utilizada, el Hexabiblos. Vaya, o sea que la actividad legislativa fue constante. No se quedaron anclados en Justiniano. Para nada. Refleja una sociedad que cambiaba y un sistema legal que intentaba adaptarse, incorporando la influencia creciente del cristianismo y la lengua griega. Has vuelto a mencionar el cristianismo. Ya dijimos que Teodosio lo hizo religión de Estado. ¿Cómo moldeó la vida diaria más allá de la política? Lo impregnaba todo. El calendario, las fiestas, el arte, la moral, las ceremonias imperiales, todo tenía una dimensión religiosa. El patriarca de Constantinopla era una figura importantísima, aunque subordinado al emperador. Pero no fue una historia religiosa tranquila, ¿no? Mencionaste la iconoclastia y antes las disputas teológicas tempranas. No, para nada. Desde el principio hubo grandes controversias doctrinales. El arrianismo, el nestorianismo, el monofisismo. Estas disputas no eran solo debates abstractos entre teólogos. Dividían profundamente a la sociedad, a veces con tintes regionales muy marcados. El monofisismo, por ejemplo, era muy fuerte en Egipto y Siria, y algunos historiadores creen que esas divisiones facilitaron la conquista árabe de esas zonas. La gente quizá no se sentía tan identificada con la ortodoxia impuesta desde Constantinopla. Y luego la gran división con Occidente, el cisma de 1054. Exacto, el gran cisma. Fue la ruptura formal entre la Iglesia de Constantinopla, que llamamos ortodoxa, y la Iglesia de Roma, la católica. Aunque la fecha de 1054 es simbólica, fue cuando se excomulgaron mutuamente el legado papal y el patriarca, en realidad fue la culminación de siglos de distanciamiento. ¿Cuáles eran las diferencias clave? Había diferencias en las prácticas litúrgicas, por ejemplo, si usar pan con levadura o sin levadura en la Eucaristía. Había diferencias teológicas, la más famosa es la cláusula filioque. El filioque. ¿Qué era eso? Es una frase añadida al credo niceno en Occidente, que dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, filioque en latín. En Oriente mantenían la fórmula original, que decía que procedía solo del Padre. Parece un detalle, pero tocaba el corazón de la teología trinitaria. Entiendo. Teología densa. Sí, pero sobre todo, y quizá lo más importante, era una cuestión de autoridad. ¿Quién tenía la primacía en la Iglesia? El Papa de Roma, como sucesor de Pedro, con una autoridad sobre toda la cristiandad, o la autoridad residía en los concilios ecuménicos, las reuniones de todos los obispos, y en una especie de pentarquía con los 5 patriarcas principales, Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén, teniendo un estatus especial. Constantinopla nunca aceptó la supremacía papal tal como se desarrolló en Occidente. Una mezcla explosiva de teología, ritual y política de poder eclesiástico. Totalmente. Y esa división marcó la historia de Europa hasta hoy. Cambiando de tercio, pero sin dejar el poder, la guerra. ¿Cómo era el ejército bizantino más allá de los temas? Mencionaste antes el famoso fuego griego. Ah, el fuego griego. Sí, era su arma secreta naval. Una mezcla química cuya fórmula exacta se perdió, o se guardó tan bien que no la conocemos, que se lanzaba desde sifones instalados en los barcos, los dromones. Y lo increíble es que, según las crónicas, ardía incluso sobre el agua, y era muy difícil de apagar. Dio a la marina bizantina una ventaja crucial durante siglos, sobre todo en la defensa de Constantinopla contra asedios navales. Casi un arma de ciencia ficción para la época. Desde luego. Pero el ejército de tierra también evolucionó mucho. Pasó de las legiones tardorromanas, con tropas de frontera, limitanei, y ejércitos móviles, comitatenses, al sistema de temas, que ya explicamos, basado en soldados campesinos. ¿Y eso fue suficiente? Fue clave para la defensa durante el periodo medio, pero para las campañas ofensivas o cuando se necesitaba una fuerza más profesional y disponible, surgieron los tagmata. Los tagmata. Eran regimientos de élite, profesionales, acuartelados normalmente cerca de Constantinopla.
bajo el mando directo del emperador. Eran la fuerza de choque y a menudo incluían mercenarios extranjeros. La más famosa es la Guardia Varega. Los vikingos y anglosajones, ¿no? Guardaespaldas del emperador. Exacto, conocidos por su lealtad, pagada, claro, y su ferocidad en combate, con sus grandes hachas. Pero hubo muchos otros mercenarios, normandos, francos, turcos, pechenegos. Depender de mercenarios suena arriesgado, ¿no? Podían volverse en tu contra. Era un arma de doble filo, sí. Proporcionaban tropas expertas rápidamente, pero eran caros y su lealtad podía ser volátil. En el periodo tardío, con las finanzas del imperio en crisis, la dependencia excesiva de mercenarios y la decadencia del sistema de cemas y de otro sistema posterior llamado pronoia, que daba tierras a cambio de servicio militar, debilitaron mucho la capacidad militar bizantina. Y además de la guerra pura y dura, eran maestros de la diplomacia, dijiste. Importantísimo. A veces se dice que la diplomacia era la primera línea de defensa de Bizancio. Eran expertos en negociar, en usar el prestigio imperial, los regalos suntuosos, los títulos honoríficos, para impresionar o comprar a líderes bárbaros. Fomentaban rivalidades entre sus enemigos, usaban los matrimonios dinásticos como herramienta política. Tenían una red de espionaje. Todo valía para evitar guerras que eran carísimas y arriesgadas. Su habilidad diplomática es sin duda una de las razones por las que aguantaron tanto tiempo rodeados de vecinos tan poderosos. Fascinante. ¿Y la sociedad que sostenía todo esto? La gente común. ¿Cómo era la vida? Bueno, era una sociedad enormemente variada, claro, a lo largo de 1000 años y un territorio extenso. La base era agraria. La mayoría de la gente vivía en el campo. Constantinopla era una excepción, una metrópoli enorme, bulliciosa, cosmopolita, centro de comercio y artesanía. ¿Cuánta gente vivía en el imperio? Las cifras fluctuaron muchísimo. Se estima que en su apogeo, bajo Justiniano, quizá unos 25-27 millones. Luego la plaga y las conquistas árabes causaron una caída brutal. Se recuperó en el periodo medio, quizá hasta unos 18 millones en el siglo XI. Y luego el declive final. Constantinopla misma pudo tener 500.000 de habitantes en su esplendor, una cifra gigantesca para la época. ¿Había esclavitud, como en Roma? La influencia cristiana tendió a limitarla, aunque no la abolió. Se prohibió esclavizar niños abandonados, se facilitó la manumisión, liberación de esclavos, sobre todo si se convertían al cristianismo. Pero seguía habiendo esclavos, a menudo prisioneros de guerra no cristianos. También existía la figura de los coloni, campesinos teóricamente libres pero ligados a la tierra que trabajaban, una situación a medio camino entre la libertad y la servidumbre. ¿Y el papel de las mujeres? Es interesante. Legalmente estaban subordinadas a los hombres, no podían ocupar cargos políticos ni militares, pero tenían derechos importantes que en otras partes de Europa no existían o eran menores. Por ejemplo, en la herencia. Podían heredar propiedades en igualdad con sus hermanos. Tenían control sobre su dote. Algunas emperatrices llegaron a gobernar solas o como regentes con mucho poder, como Irene, Zoe o Teodora. Eso del derecho de herencia es notable. Dijiste antes que quizá evitó una nobleza demasiado poderosa. Es una teoría interesante, sí. Al fragmentarse más las propiedades en cada generación, quizás se dificultó la acumulación de latifundios enormes y hereditarios en manos de unas pocas familias, como pasó en Occidente con la nobleza feudal, aunque sí existía una aristocracia bizantina muy influyente, claro. Las mujeres también participaban activamente en la economía, en talleres textiles, venta de alimentos, medicina, incluso en el comercio, aunque con limitaciones. ¿Y la vida cotidiana? Comida, ocio. La cocina bizantina era heredera de la romana, pero incorporó productos nuevos que llegaban de Oriente, como la berenjena, las naranjas amargas, el limón. Nos legaron platos o técnicas que aún perduran en la cocina griega y turca, como la baklava, ciertos guisos, el uso del yogur. El queso feta tiene raíces ahí, y vinos famosos, como el malvasía, que se exportaba por todo el Mediterráneo. ¿Y para divertirse? ¿Seguían con los gladiadores? No, los gladiadores desaparecieron pronto con el cristianismo, pero sí mantuvieron la pasión romana por las carreras de carros en el hipódromo de Constantinopla, hasta el saqueo de 1204. Era el gran espectáculo de masas, y las facciones de los verdes y los azules tenían una rivalidad tremenda, a veces con implicaciones políticas. Vaya, ¿qué más? Pues había teatro de mimos, acróbatas, músicos, también deportes de élite como el polo, que adoptaron de los persas y llamaban chicanión,
Y juegos de tablero, como el tabli, que es el antepasado del backgammon actual. Una vida social y cultural rica, parece. ¿Y todo esto mayoritariamente en griego, dijimos? Sí, el griego se impuso claramente. El latín quedó relegado a algunas fórmulas arcaicas o a ciertas zonas de Italia. Pero un griego que también evolucionó. Había una diferencia, una disglosia, entre el griego culto escrito, a veces muy artificial y clasicista, y el griego hablado por el pueblo, que fue la base del griego moderno. Entendido. Hemos cubierto la historia, la estructura, la sociedad. Llegamos al final, el legado. ¿Qué nos queda hoy de Bizancio? ¿Qué huella dejó? Muchísimo más de lo que a veces pensamos. Bizancio fue, sobre todo, un puente entre la antigüedad clásica y el mundo moderno. ¿En qué sentido? Primero, en la preservación y transmisión del saber clásico. Copiaron y estudiaron incansablemente los textos de los filósofos, literatos y científicos griegos antiguos. Platón, Aristóteles, Homero, los trágicos, historiadores como Tucídides, matemáticos como Euclides o Arquímedes, médicos como Galeno Dioscórides. Sin los monjes y eruditos bizantinos, gran parte de ese legado se habría perdido para siempre. Y lo transmitieron. ¿A quién? Lo transmitieron en dos direcciones clave. Por un lado, al mundo islámico, que tradujo muchas de estas obras al árabe y las desarrolló. Por otro, a Italia durante el Renacimiento. Muchos eruditos griegos huyeron a Italia, especialmente tras la caída de Constantinopla, llevando consigo manuscritos y conocimientos que fueron fundamentales para el despertar humanista. O sea, fueron la biblioteca de la antigüedad. En gran medida sí, pero no solo conservaron, también crearon. Desarrollaron un arte propio, muy distintivo. El arte bizantino es reconocible al instante. Esas figuras estilizadas, frontales, hieráticas, en los mosaicos dorados que cubren las iglesias, como San Vital en Rávena, o aquí mismo en Osios Lucas, en Grecia, o los íconos, esas imágenes sagradas tan importantes en la ortodoxia, aunque tuvieran la crisis de la iconoclasia por medio. Y la arquitectura, claro. Santa Sofía. Santa Sofía es la joya de la corona. Esa cúpula inmensa que parece flotar sobre pechinas, una solución arquitectónica genial para poner una cúpula redonda sobre un espacio cuadrado, fue una proeza técnica y una influencia brutal en la arquitectura posterior, tanto otomana como cristiana. Pero también destacaron en artes menores, tallas en marfil exquisitas, esmaltes como la Pala d'Oro de Venecia, manuscritos iluminados preciosos, sedas lujosísimas, tenían el monopolio de la seda púrpura imperial. ¿Y en literatura y música? La literatura bizantina continuó la tradición griega. Escribieron mucha historia, vidas de santos, hagiografía, poesía religiosa. Tienen incluso una especie de poema épico fronterizo, el Dígenes Acritas. Y la música litúrgica bizantina, ese canto monódico con su complejo sistema de modos, el octoecos, sigue viva hoy en la Iglesia Ortodoxa. Es una tradición musical antiquísima. ¿Y en ciencia y tecnología? Aparte del fuego griego. Fueron más transmisores que innovadores radicales, pero hicieron aportaciones. Por ejemplo, desarrollaron el concepto de hospital como lugar específico para curar enfermos, no solo para acogerlos. Mantuvieron vivo el conocimiento médico clásico y en tecnología militar, además del fuego griego, se les atribuye la introducción o difusión en Europa de cosas como el estribo, crucial para la caballería pesada, o la vela latina, que permitía navegar mejor contra el viento. Vale, un legado cultural y científico enorme. ¿Y en lo político y social? Políticamente, actuaron como un escudo para Europa durante siglos. Frenaron la expansión árabe inicial, contuvieron a persas, ávaros, búlgaros, pechenegos. Dieron tiempo a que Europa occidental se desarrollara de otra manera. Sin Bizancio aguantando en el este, la historia de Europa habría sido muy diferente. Es un buen punto. Su derecho, como dijimos, basado en Justiniano, influyó en toda Europa y más allá. Y, por supuesto, su papel en la configuración y expansión del cristianismo ortodoxo. Hoy es la religión mayoritaria en Rusia, Ucrania, Grecia, Rumania, Bulgaria, Serbia. Toda una civilización marcada por la herencia religiosa y cultural bizantina. Ahí entran Cirilo y Metodio, ¿no? Los misioneros a los eslavos. Exacto. Dos hermanos de Tesalónica, enviados por el emperador bizantino en el siglo IX a evangelizar a los pueblos eslavos de Moravia. Para traducir la Biblia y la liturgia a su lengua, crearon un alfabeto, el glagolítico. Un discípulo suyo luego desarrollaría el cirílico, que es el que se usa hoy en Rusia, Bulgaria, Serbia.
Les dieron a los eslavos su primera lengua literaria y los incorporaron a la órbita cultural bizantina y ortodoxa. La famosa Tercera Roma de Moscú viene de ahí, claro. Viene de ahí. Tras la caída de Constantinopla, Segunda Roma, Moscú se vio a sí misma como la heredera de la verdadera fe ortodoxa y del legado imperial. Es una idea con una fuerza política y cultural que ha llegado hasta nuestros días. Y también influyó en el nacionalismo griego moderno, la megalidea, la gran idea del siglo XIX y principios del XX, que soñaba con restaurar un gran estado griego con Constantinopla como capital, inspirado en Bizancio. Vaya. O sea que la sombra de Bizancio es alargada y llega hasta hoy, incluso en temas políticos sensibles. Sin duda. Su historia, su legado, sigue siendo relevante y a veces objeto de interpretaciones encontradas. Ha sido un recorrido de verdad intenso, pero creo que muy clarificador. Hemos tocado 1000 años de un imperio fascinante, lleno de contradicciones, capaz de adaptarse, de crear una cultura brillante y cuya influencia, como dices, sigue presente, aunque solo hayamos arañado la superficie, claro. Claro, siempre queda mucho por explorar. Quizá una reflexión final para quien nos escucha podría ser pensar en cómo ha cambiado la propia imagen de Bizancio a lo largo del tiempo. Durante muchos siglos, sobre todo visto desde Occidente, se le consideró una especie de imperio romano decadente, corrupto, demasiado oriental, casi una caricatura. Sí, esa idea de lo bizantino como algo enrevesado y decadente. Exacto. Pero hoy la historiografía reconoce mucho más su papel único, su vitalidad, su complejidad y su importancia fundamental como crisol de culturas y como civilización por derecho propio. Ya no se le ve solo como un apéndice de Roma o una simple continuación. Es un buen punto para reflexionar. O también darle una vuelta a esa idea de la identidad. ¿Cómo es posible que una identidad romana perdurara 1000 años después de que el centro original, Roma, hubiera caído y el imperio se hubiera transformado tanto cultural y geográficamente hacia el mundo griego? ¿Qué nos dice eso sobre la fuerza de las identidades, de la cultura, de la idea de imperio, más allá de la geografía o la etnia? Es una pregunta excelente. ¿Qué es lo que define una identidad colectiva a tan largo plazo? ¿La política, la religión, la lengua, la memoria histórica? En Bizancio todos esos elementos jugaron un papel y se fueron redefiniendo constantemente. Da mucho que pensar sobre cómo funcionan estas cosas, incluso hoy. Pues ahí queda esa pregunta abierta. Muchísimas gracias por esta charla tan iluminadora. Gracias a ti. Siempre es un placer hablar de Bizancio. Y gracias a quienes nos han acompañado en esta inmersión en el Imperio Bizantino. Hasta la próxima. Hola. Hoy nos sumergimos en una corriente artística que, bueno, sacudió los cimientos de la pintura y cambió nuestra forma de ver, el impresionismo. Vamos a explorar a fondo este movimiento del siglo XIX, basándonos en un detallado artículo de Wikipedia. La idea es entender qué fue, cómo surgió esa rebeldía, quiénes fueron sus protagonistas y por qué, bueno, por qué sigue siendo tan relevante hoy. Y es curioso porque todo empezó, o al menos el nombre, con un cuadro de Monet, Impresión, Sol naciente. El título, casi por accidente, bautizó a toda una generación. Efectivamente. Y para captar la magnitud de su ruptura, hay que visualizar la Francia de mediados del XIX. Una época de cambios aceleradísimos. La industrialización, la gran reforma urbanística de París bajo Napoleón III, vamos, un mundo en transformación. Y en el arte, un dominio casi absoluto de la Academia de Bellas Artes. Esta institución marcaba las reglas, pero de forma muy rígida. ¿Qué tipo de reglas? Pues mira, temas elevados. Historia, mitología, religión. Un acabado perfecto, pulido, donde la pincelada del artista era invisible, casi como una fotografía pero idealizada. Y una paleta de colores más bien sombría, a menudo con barnices dorados para dar ese toque noble. La única vía de reconocimiento era el Salón de París, la exposición anual oficial. Y claro, estaba controlada férreamente por la Academia. Entiendo, un sistema muy cerrado. O sea, o pintabas según sus normas y sobre sus temas, o prácticamente no existías como artista. Exacto.
Los paisajes o las escenas de la vida cotidiana se consideraban géneros menores, casi de segunda. Frente a eso, el impresionismo fue una rebelión en toda regla. Nació del deseo de pintar el mundo tal como lo veían ellos, ¿sabes? No como la academia decía que debía ser representado. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros en desafiar este sistema tan establecido? Pues todo empezó en los años 60, más o menos. Un grupo de jóvenes estudiantes en París, algunos coincidieron en el taller de Gleyre. Monet, Renoir, Sisley, Bazille. Compartían esa inquietud por pintar paisajes y sobre todo la vida moderna que les rodeaba, lo que veían en las calles, en los cafés. Y su gran innovación fue empezar a sacar los caballetes del estudio para pintar al aire libre, lo que llamamos en plein air. Que hoy nos parece lo más normal del mundo, vamos, pero en ese momento era rompedor, ¿no? Muy, muy rompedor. No se trataba solo de tomar bocetos rápidos para luego elaborar la obra en el taller, como se hacía tradicionalmente. No, ellos querían capturar la esencia misma del momento, la luz cambiante, la atmósfera, y consideraban que la obra terminada debía hacerse allí, frente al motivo. Vaya cambio de mentalidad. Total. Esto iba en contra de toda la tradición académica de la obra de estudio cuidadosamente compuesta y acabada durante semanas o meses. Se inspiraban en paisajistas ingleses como Constable o en realistas como Courbet, también en la escuela de Barbizon, que ya valoraban la pintura del natural. Y se reunían mucho, claro, en lugares como el Café Gerbois. A menudo estaba por allí la figura inspiradora de Edouard Manet, que era algo mayor que ellos y ya un referente polémico de modernidad. Ah, Manet. Y su famoso Almuerzo sobre la hierba. Ese cuadro sí que levantó ampollas, ¿verdad? Fue un escándalo tremendo en 1863. Lo rechazaron en el Salón Oficial, claro. Y no tanto por el desnudo femenino en sí, que los había montones en el arte académico. El problema era que era una mujer desnuda real, contemporánea, sin excusa mitológica, almorzando tan tranquilamente junto a hombres completamente vestidos con ropa moderna. Rompía todas las convenciones del decoro. Claro, chocaba frontalmente. ¿Y qué pasó con tantas obras rechazadas? Porque no sería solo la de Manet. No, ese año hubo muchísimas. Tantas protestas que el propio emperador Napoleón III autorizó, de forma excepcional, la creación del Salón des Refusés, el Salón de los Rechazados. Fue un éxito de público, aunque muchos fueran a reírse, la verdad. Pero bueno, puso el foco sobre estos artistas rebeldes. Como no se les permitió repetir la experiencia del Salón de los Rechazados, pues a finales de 1873, Monet, Renoir, Pissarro, Degas, Morisot y otros decidieron cortar por lo sano. ¿Y qué hicieron? Fundaron su propia sociedad cooperativa, algo así como Sociedad Anónima de Artistas, Pintores, Escultores, Grabadores, etc., para organizar sus propias exposiciones independientes del Salón. La primera fue en abril de 1874, en el estudio del fotógrafo Nadar, que era un espacio muy moderno también. 30 artistas participaron. Manet, curiosamente, aunque era admirado por ellos y compartía muchas ideas, declinó unirse. Él prefirió seguir intentando conquistar el salón desde dentro. Decía que era el verdadero campo de batalla. Qué curioso. Y en esa primera exposición es donde nace el nombre impresionistas, de forma un tanto irónica, ¿verdad? Así es, totalmente irónica al principio. Resulta que un crítico, Louis Leroy, visitó la exposición y escribió una reseña muy mordaz en el periódico Le Charivari. Se fijó en el título de un cuadro de Monet, Impresión Sol Naciente, y tituló su artículo La exposición de los impresionistas. Quería burlarse, vamos. ¿En qué sentido? Pues quería sugerir que aquello no eran cuadros terminados, sino meras impresiones, bocetos, algo inacabado. Llegó a escribir, y cito de memoria algo así como, el papel pintado en su estado embrionario está más acabado que esta marina. Qué fuerte. Increíble que un comentario sarcástico definiera todo un movimiento. Supongo que al principio no les haría mucha gracia a los artistas. Pues imagínate. La reacción inicial fue de rechazo y burla generalizada por parte de la crítica oficial y de mucho público. Pero los artistas, quizás con cierto espíritu de desafío, ¿sabes?, acabaron adoptando el término. Y con el tiempo, el público también. Lo que empezó como un insulto se convirtió en su bandera. Fascinante. Bueno, dejando el nombre a un lado, vayamos a lo importante. ¿A qué era lo realmente nuevo en su forma de pintar? ¿Cuáles eran esas técnicas revolucionarias que tanto chocaban? Dejaba textura en el lienzo. O sea, lo contrario al acabado liso académico. Justo.
No buscaban ese pulido, sino transmitir la sensación visual rápida, la esencia del momento, no tanto el detalle minucioso. Segundo, la composición. A menudo parecía casual, descentrada, como si fuera un encuadre fotográfico espontáneo, ¿no? Capturando un fragmento de una escena mayor, como si la vida continuara fuera del cuadro. ¿Y la luz? Siempre se dice que eran los pintores de la luz. Eso era central, ¿no? Totalmente. Era su gran obsesión casi. Capturar los efectos cambiantes de la luz natural, cómo incidía sobre los objetos, cómo variaba según la hora del día, el clima. Esto estaba íntimamente ligado a pintar al aire libre, claro está. Para conseguir esa luz necesitaban estar ahí. Y para lograr esa luminosidad introdujeron cambios clave en el uso del color. Fue una revolución cromática. Aquí es donde entra la famosa paleta brillante impresionista. Colores vivos, puros. Exacto. Utilizaban colores más puros, a veces directamente del tubo, sin apenas mezclar en la paleta. Los aplicaban en el lienzo con pinceladas separadas, yuxtapuestas. ¿Por qué? Porque descubrieron, o redescubrieron y aplicaron sistemáticamente, que la mezcla óptica, la que hace el ojo del espectador a cierta distancia, era más vibrante que la mezcla física en la paleta. Y explotaron mucho el contraste simultáneo. Poner colores complementarios uno al lado del otro, por ejemplo un azul junto a un naranja, los hacía vibrar, parecer mucho más intensos. ¿Y qué hay del negro? Leí en alguna parte que casi lo eliminaron de sus paletas. Prácticamente lo desterraron, sí. Consideraban que el negro puro, como color opaco, no existía en la naturaleza bajo la luz del sol. Observaban que las sombras no eran negras. Para las sombras o los tonos oscuros mezclaban colores complementarios, por ejemplo rojo y verde o azul y naranja. Obtenían grises o tonalidades oscuras, pero llenas de color, de matices. Las sombras dejaban de ser ausencia de luz para ser luz reflejada, a menudo con tonos azules o violetas, que venían del cielo o de otras fuentes de luz. Esto es especialmente visible en paisajes nevados, por ejemplo. Qué interesante. Y pintaban rápido, ¿no? Para capturar ese momento fugaz. Muy rápido, a menudo húmedo sobre húmedo, lo que técnicamente se llama a la prima. Es decir, aplicaban capas de pintura sin esperar a que secaran las inferiores. Esto daba unos bordes más suaves, menos definidos, una sensación de fusión entre los colores y las formas, y contribuía a esa sensación de inmediatez, de algo captado al vuelo. Además, me suena que contaron con una ayudita tecnológica. ¿Puede ser? Los tubos de pintura. Sí, fue un factor importante desde luego. La invención de los tubos de pintura premezclada, allá por mediados de siglo, fue una liberación para ellos. Piensa que antes los artistas tenían que moler sus propios pigmentos y mezclarlos con aceite. Era un proceso laborioso que dificultaba mucho pintar fuera del estudio de forma continuada. Los tubos les permitieron llevarse una amplia gama de colores al campo fácilmente, de forma cómoda. Les dio espontaneidad. Claro, mucho más práctico. Y además se beneficiaron de nuevos pigmentos sintéticos que iban apareciendo gracias a la química industrial. Colores más brillantes, más estables, nuevos azules como el cobalto o el cerúleo, verdes como el viridián, amarillos de cadmio. Y otro detalle técnico importante que a veces se olvida. Empezaron a usar fondos preparados de colores claros, lienzos con una inclinación blanca o crema o gris claro. ¿Y eso por qué era relevante? Porque los fondos oscuros tradicionales, herencia barroca, absorbían mucha luz. Al usar fondos claros, la luz rebotaba a través de las capas de pintura y hacía que toda la obra vibrara más, que los colores parecieran aún más luminosos. Tiene todo el sentido. Entonces, con estas nuevas herramientas, técnicas y esta nueva mirada, se lanzaron a pintar temas diferentes también. Sí, rompieron radicalmente con los temas históricos y mitológicos de la academia. Se centraron en la vida moderna que les rodeaba, el París que estaban viviendo. El ocio de la burguesía y las clases medias en los nuevos bulevares, escenas de cafés, teatros, óperas, bailes populares, pero también regatas en el Sena, carreras de caballos. La vida social. Y paisajes también, pero de otra manera, ¿no? Exacto. Pintaban paisajes, muchísimo, pero a menudo incluyendo elementos de la modernidad industrial. Estaciones de tren, como la famosa serie de Monet sobre la Gare Saint-Lazare, puentes metálicos, fábricas con sus chimeneas humeantes. Mostraban el mundo contemporáneo sin las idealizaciones pastoriles típicas de antes. Un cuadro como Calle de París, día lluvioso de Caillebotte, por ejemplo, capta perfectamente esa atmósfera urbana, moderna, incluso con un punto de melancolía o de aislamiento individual en la multitud. Mencionaste antes lo de la composición, que parecía una instantánea. ¿Tuvo que ver la fotografía en esto? Que estaban haciendo casi a la vez.
Muchísimo. La fotografía estaba en pleno desarrollo y se volvía más accesible. Su capacidad para capturar un instante fugaz, con encuadres a veces inesperados o cortados por los bordes, influyó enormemente en la forma de componer de los impresionistas. Les inspiró a buscar esa sensación de espontaneidad, de momento atrapado al vuelo, como si vieras la escena por el rabillo del ojo. Además, la fotografía planteó un desafío existencial a la pintura. Si una máquina podía reproducir la realidad con una precisión casi perfecta, ¿cuál era el papel del pintor? Buena pregunta. Pues los impresionistas respondieron consciente o inconscientemente, enfocándose en lo que la cámara no podía captar tan fácilmente. La percepción subjetiva del artista, la emoción del color, la atmósfera cambiante, la vibración de la luz, lo que el ojo humano siente al ver. Y junto a la fotografía, la otra gran influencia exótica que siempre se menciona es el arte japonés, el japonismo. De japonismo fue clave, sí. A mediados del siglo XIX, Japón se abrió a Occidente tras siglos de aislamiento. Y sus objetos de arte, especialmente los grabados en madera llamados ukiyo-e, esas estampas populares llenas de color y con temas cotidianos o paisajes, empezaron a circular por Europa. Fascinaron a los artistas. Ofrecían soluciones visuales totalmente diferentes a la tradición occidental. Como por ejemplo, Pues composiciones muy asimétricas, muy dinámicas, puntos de vista a veces muy elevados o muy bajos, uso de líneas fuertes y áreas de color plano, sin el modelado con luces y sombras típico de Occidente. Artistas como Degas, Monet, Cassatt, Van Gogh después, coleccionaban estas estampas y su influencia se ve claramente en sus obras. En esos encuadres audaces, en la simplificación de las formas, en la estructura compositiva novedosa. Fíjate en Jardín en Saint-Adresse, de Monet, por ejemplo. Es muy temprano y ya se nota. interesantísimo. Bueno, hemos hablado de las ideas, las técnicas. Hablemos un poco más de los protagonistas. ¿Quiénes integraban este grupo tan diverso al final? Pues mira, el núcleo duro, los que asociamos más directamente, incluía a Claude Monet, Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Edgar Degas, Berthe Morisot, la estadounidense Mary Cassatt, Gustave Caillebotte, que además fue un importante mecenas del grupo, les compraba obra y les ayudaba económicamente. También Armand Guillaumin. Y Paul Cézanne participó en las primeras exposiciones, aunque luego, siguió un camino muy personal, y se le suele considerar ya postimpresionista. Y luego estaba Manet, que como dijimos era un referente, una inspiración para ellos, pero que prefirió no exponer formalmente con el grupo. Mencionas a Degas, Monet, Renoir. ¿Mantenían una unidad estilística muy férrea o había diferencias? No realmente. Su unidad era más de propósito. Rebelarse contra el salón, exponer juntos de forma independiente que de estilo pictórico. Había diferencias notables entre ellos. Monet, Sisley, Morisot y Pissarro son quizás los más ortodoxos, por decirlo así, en su búsqueda constante de la luz, el color y la sensación atmosférica al aire libre. La pintura en plein air era fundamental para ellos. ¿Y los demás? Pues Degas, por ejemplo, aunque expuso con ellos en casi todas las muestras, prefería los interiores. Teatros, cafés concierto, clases de ballet, escenas de bañistas. Daba muchísima importancia al dibujo, a la línea, y era bastante escéptico con la pintura plein air, la despreciaba un poco de hecho. Renoir también tuvo etapas, sobre todo a partir de los años 80, en las que se alejó del impresionismo más puro y se acercó a un estilo con más dibujo, más clásico, influido por Ingres. Imagino que esas diferencias y personalidades tan fuertes crearían tensiones dentro del grupo. Y las crearon, claro que sí. Organizaron 8 exposiciones entre 1874 y 1886, pero la lista de participantes variaba muchísimo de una a otra. Hubo disputas sobre a quién admitir. Degas, por ejemplo, tendía a incluir a artistas más realistas, que no eran estrictamente impresionistas, como Raffaelli, y eso molestó mucho a Monet, que llegó a acusarles de abrir las puertas a advenedizos. La séptima exposición, en 1882, fue muy restringida, solo con 9 artistas considerados puros por Durand-Ruel y el propio Pissarro. Y la última, en 1886, volvió a dividir al grupo por la presencia de los jóvenes puntillistas Surra y Signac, invitados por Pissarro y Degas, algo que Monet y Renoir no vieron bien. Vaya líos. ¿Hubo alguien que estuviera en todas? Sí, el único artista que participó en las 8 exposiciones fue Camille Pissarro. Era una figura clave no solo por su constancia, sino también por su talante más conciliador. Actuaba un poco como aglutinador. ¿Y cómo sobrevivían económicamente?
Porque imagino que al principio, con tanta crítica y rechazo, no venderían mucho. Pues fue muy difícil al comienzo, la verdad. Aquí fue absolutamente fundamental la figura del marchante Paul Durand-Ruel. Fue uno de los poquísimos que apostó por ellos desde el principio. Les compró obra cuando nadie más lo hacía, les dio apoyo financiero, les organizó exposiciones no solo en París, sino también en Londres y, lo que fue crucial, en Nueva York. Ah, el mercado americano fue importante entonces. Importantísimo. El éxito en Estados Unidos, gracias a Durand-Ruel y a coleccionistas como los Havemeyer, ayudó mucho a que finalmente fueran reconocidos y valorados también en Francia. Aún así, fue un camino largo. Algunos, como Sisley, murieron prácticamente en la pobreza. Otros, como Monet o Renoir, sí alcanzaron el éxito y la estabilidad económica, pero más tarde, ya en las décadas de 1880 y 1890. Para entonces, paradójicamente, el estilo impresionista, ya algo diluido y domesticado, se había vuelto aceptable e incluso popular en los salones oficiales que tanto los habían rechazado. Has mencionado antes a Beth Morisot y Mary Cassatt. Creo que es importante dedicar un momento a hablar específicamente del papel de las mujeres en el impresionismo. No eran solo ellas dos, ¿verdad? No, no en absoluto. Son figuras centrales, no secundarias, y es fundamental reconocerlo. Las más destacadas y que participaron en las exposiciones del grupo fueron Beth Morisot, que era cuñada de Manet, la estadounidense Mary Cassatt, amiga íntima de Degas, y Marie Bracquemont. También está Eva González, alumna de Manet, considerada impresionista por estilo, aunque no llegó a exponer con el grupo. Ellas compartían plenamente los objetivos artísticos del movimiento, pero claro, enfrentaban barreras sociales y profesionales enormes por ser mujeres en esa época. ¿Barreras como cuáles? Pues, por ejemplo, se les restringía enormemente el acceso a la formación artística formal. La Academia de Bellas Artes no admitía mujeres en las clases de desnudo del natural, que eran la base de la formación académica. Tenían que buscar maestros particulares o academias privadas menos prestigiosas. Además, socialmente, no estaba bien visto que una mujer de clase burguesa anduviera sola por ciertos lugares públicos, como los cafés o los bulevares, que eran puntos de encuentro y de inspiración para sus colegas masculinos. Entiendo. Y eso se reflejaba en los temas que pintaban, ¿no? Más escenas domésticas, quizá. En parte sí, y es un punto complejo. Por un lado, el impresionismo, al valorar la vida cotidiana y los interiores, legitimó temas que ellas conocían íntimamente y que dominaban: escenas familiares, niños, mujeres en el hogar, jardines privados. Pero esto también corría el riesgo de encasillarlas y de que la crítica interpretara su obra únicamente a través de clichés sobre la sensibilidad femenina, la delicadeza, el encanto, como si no pudieran abordar otros temas o tener la misma fuerza pictórica que los hombres. Ya veo, una doble cara. Exacto. Sin embargo, artistas como Cassatt o Morisot supieron trascenderlo con maestría. Cassatt, por ejemplo, es famosa por sus retratos de mujeres leyendo, absortas en sus pensamientos, conversando entre ellas, activas intelectualmente. Buscaba representar la vida interior de las mujeres, evitar la mirada puramente decorativa u objetualizante que a menudo se les aplicaba. Y Morisot, con su pincelada vibrante y luminosa, capturó la atmósfera de la vida burguesa femenina con una frescura increíble. Ambas consiguieron un equilibrio donde las figuras femeninas dominan su entorno, no son meros objetos dentro de ella. ¿Tuvieron reconocimiento en su época, más allá del círculo impresionista? Tuvieron cierto reconocimiento, sí. Expusieron regularmente, algunos críticos valoraron su trabajo. Morisot fue muy respetada dentro del grupo. Cassatt tuvo bastante éxito, sobre todo en América. Pero la historia del arte oficial, la escrita por hombres durante mucho tiempo, las marginó o las trató como figuras secundarias. Hubo que esperar hasta bien entrado el siglo XX y sobre todo al impulso de la historia del arte feminista a partir de los años 70 y 80 para que se revisara su papel y se les diera el lugar central que merecían. Es chocante, como decías antes, que importantes libros sobre impresionismo de mediados de siglo, como el de Jean Ley-Marais de 1955, ni siquiera las mencionaran. Increíble. Bueno, está claro que el impresionismo fue mucho más que un grupo de pintores franceses. Dejó huella más allá de la pintura y de Francia, ¿verdad? Sí, su influencia fue muy amplia, se extendió a otras disciplinas y geografías. En escultura, aunque es menos evidente, a veces se asocia con Degas por sus famosas ceras y bronces de bailarinas y caballos que buscaban captar el movimiento de una forma muy moderna. Y también con Auguste Rodin. Aunque no era impresionista, sus superficies rugosas, inacabadas, que juegan con la luz de forma similar a como lo hace la pincelada impresionista, muestran una sensibilidad afín. Y fuera de las artes plásticas,
música, literatura. También se habla de impresionismo musical. Es un término que se aplica sobre todo a compositores de finales del XIX y principios del XX, como Claude Debussy y Maurice Ravel en Francia. Aunque Debussy rechazaba la etiqueta, su música a menudo evoca atmósferas, sensaciones, usa armonías y timbres muy novedosos para sugerir más que para declarar o narrar de forma tradicional. Hay un paralelismo con cómo los pintores usaban el color y la luz para crear una impresión. En literatura, la conexión es quizá más difusa, pero se relaciona a veces con el simbolismo, con autores como Baudelaire o Mallarmé, que eran contemporáneos y amigos de los pintores. Y más tarde, con escritores que utilizan detalles sensoriales muy selectivos para crear una impresión subjetiva en el lector, como en ciertas obras de Virginia Woolf o Joseph Conrad, donde la descripción de la percepción y la vida mental es clave. Y comentabas la expansión geográfica. ¿Se extendió muy rápido fuera de Francia? Fue un fenómeno global, realmente. Surgieron importantes escuelas o artistas impresionistas o con fuerte influencia impresionista por todo el mundo occidental. En Estados Unidos, además de Cassatt, hubo figuras muy relevantes como Child Hassam o William Mary Chase. En España, tuvimos la luz deslumbrante y la pincelada suelta de Joaquín Sorolla. Claro, Sorolla. En Escandinavia, los pintores de Skagen capturaron la luz particular del norte. En Rusia, Konstantin Korovin adaptó el estilo. En Australia, la llamada Heidelberg School con Tom Roberts o Arthur Streeton. En Bélgica, Alemania, Italia, casi todos los países desarrollaron su propia versión o adaptación del impresionismo. Cada lugar lo adaptó a su propia luz, a su propia sensibilidad, pero la influencia de la Revolución Francesa fue innegable y transformadora a nivel internacional. Y como toda revolución artística potente, al final generó una reacción desde dentro, ¿no? Así llegamos al postimpresionismo. Exactamente. Hacia los años 1880 más o menos, cuando el impresionismo empezaba a ser aceptado, una nueva generación de artistas, o incluso algunos de los propios impresionistas, sintieron la necesidad de ir más allá. Figuras clave que asociamos con el postimpresionismo son Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Georges Seurat, Henri de Toulouse-Lautrec y también Paul Cézanne, que aunque participó en las primeras exposiciones impresionistas, desarrolló una visión tan personal y estructurada que se le considera el padre de muchas tendencias posteriores. ¿Y en qué se diferenciaban fundamentalmente del impresionismo clásico, por llamarlo así? Pues si el impresionismo se centraba sobre todo en capturar la sensación visual, la luz y el instante, de forma bastante objetiva, aunque siempre filtrada por la percepción subjetiva del artista, claro, los postimpresionistas reaccionaron contra esa, digamos, superficialidad óptica. Buscaron otras cosas. Pusieron más énfasis en la expresión personal, en la emoción, piensa en Van Gogh, en el contenido simbólico, Gauguin, en la estructura formal y la solidez del cuadro, Cézanne, o en bases más científicas y ordenadas del color, Seurat con el puntillismo. Usaron el color y la línea de formas mucho más subjetivas, a menudo antinaturalistas, con fines expresivos o decorativos. Pissarro, por ejemplo, experimentó brevemente con el puntillismo. Monet, aunque siguió fiel a sus nenúfares, también evolucionó hacia algo más abstracto y personal al final de su vida. Entiendo. Fue como una evolución lógica, pero también una ruptura. Sí, fue ambas cosas. Partieron del impresionismo, de su libertad cromática y temática, pero lo llevaron en direcciones muy diferentes. Y esa diversidad del postimpresionismo fue la que abrió directamente las puertas a las vanguardias del siglo XX, como el fauvismo con su color arbitrario y el cubismo con su análisis de la forma que tanto debe a Cézanne. Entonces, para ir concluyendo, podríamos decir que el impresionismo fue mucho más que un estilo pictórico bonito o agradable. Fue una auténtica revolución en la forma de mirar y representar el mundo. Una celebración de la luz, del instante fugaz, de la vida moderna y, sobre todo, una ruptura valiente y necesaria con una tradición académica que se había quedado anquilosada. Cambió el curso del arte para siempre. Sin duda alguna. Y quizá nos deja una reflexión interesante para llevarnos. Al centrarse en lo cotidiano, en la percepción subjetiva e individual, en ese momento que se escapa, no solo transformaron la pintura, sino que de alguna manera influyeron en cómo la sociedad moderna empezó a valorar la propia experiencia del mundo, la observación personal. Abrieron la puerta a que casi cualquier aspecto de la realidad, por trivial o común que pareciera antes, pudiera ser digno de atención artística, de ser pintado, de ser mirado. Tal vez esa democratización de la mirada, esa validación de lo subjetivo y lo cotidiano, sea una de sus herencias más profundas y perdurables, más allá de los cuadros.
Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy viajamos atrás en el tiempo, al siglo XIV, para conocer a una figura casi de leyenda, Mansa Musa, el gobernante del Imperio de Malí. Sí, una figura fascinante y tenemos bastante material para intentar entender quién fue, ¿verdad? Crónicas árabes, manuscritos de Tombuctú, incluso ecos de tradición oral. Exacto. Tenemos fuentes como Al-Umari y Ibn Khaldún, que escribieron relativamente cerca de su época, recogiendo testimonios directos, sobre todo de su paso por el Cairo. Eso es. Y luego están los tarikhs, esos manuscritos de Tombuctú del siglo XVII, y también la tradición oral mandinga, la de los geliwe o griots. Aunque curiosamente parece que ellos no le dan tanto bombo a Musa como a otros héroes de Malí, como Sunyata. Interesante ese punto. Bueno, pues nuestra misión hoy es intentar separar el mito del hombre, ver qué supuso su reinado para Malí y para el mundo, y claro, abordar esa fama de ser una de las personas más ricas de la historia. Siempre, eso sí, basándonos en lo que nos cuentan estas fuentes. Perfecto. Empezamos por lo básico. ¿Quién era este Musa? El nombre. Vale. Su nombre de pila era Musa, que es Moisés en árabe, un nombre común. Pero Mansa, Mansa no era parte en el nombre, ¿verdad? Era el título. exacto. Era el título de gobernante en lengua mande, como decir rey o emperador, digamos. Luego está ese apodo que a veces sale en la tradición oral, Kanku Musa. Musa, hijo de Cancú. ¿Se sabe si Cancú era su madre realmente? Pues no está del todo claro si es literal. Podría serlo, pero a veces esos nombres indican más bien un linaje materno o una figura importante relacionada, y las fuentes árabes a veces le dan otros nombres o linajes como Musa ibn Abu Bakr. Y claro, después de su famoso viaje, también se le conoció como Haji Musa, el peregrino. Eso es, por haber completado el Hajj, la peregrinación a la Meca. Vale, nombre aclarado, pero su familia, su linaje, ahí la cosa se complica, ¿no? Ahí entramos en un terreno, bastante debatido. Es un pequeño rompecabezas. Según el historiador Titin Yane, que se basó mucho en la tradición oral, su padre era un tal Fagaleye y su madre Kanku. Este Fagaleye sería hijo de Abu Bakr. El hermano de Sunjata Keita, el fundador del imperio. Exacto, hermano de Sunjata. Eso lo conectaría directamente con la familia fundadora. Pero luego llega Ibn Khaldún, el gran historiador, y lo llama Musa ibn Abi Bakr, o sea, Musa hijo de Abu Bakr. Pero si Abu Bakr era el hermano de Sunjata, que vivió mucho antes, ¿podía ser su padre directo? Cronológicamente es muy improbable, hay demasiado tiempo entre ellos. Quizás Ibn Abi Bakr se refería a un descendiente de Abu Bakr, no a un hijo directo. O quizás había otro Abu Bakr. Es confuso. Vaya lío. Hay más pistas. Sí, Ibn Battuta, el famoso viajero que estuvo en Malí unas décadas después del reinado de Musa, dice que el abuelo de Musa se llamaba Sarij Hatta, y algunos piensan que Sarij Hatta podría ser otro nombre para el propio Sunjata, Ostrabas. Entonces, Sunjata sería su tío abuelo. Eso es, lo que lo seguiría ligando a la familia fundadora, pero de otra manera. Y luego hay una teoría más moderna del historiador François-Xavier Faubel. A ver, Faubel sugiere algo muy interesante. Plantea que quizás Musa sí descendía de Sunjata, pero por línea femenina, a través de un tal Abu Bakr II, que sería nieto de Sunjata, y que esta sucesión, digamos, menos ortodoxa, según las costumbres patrilineales, pudo haber sido, ocultada o disimulada posteriormente. Y eso explicaría... Podría explicar por qué la tradición oral mandinga, que a veces da mucha importancia al linaje directo de Sunjata, trata a Musa con cierta distancia, o incluso a veces de forma negativa, como si su ascenso hubiera roto un poco la línea correcta. Madre mía, qué intriga familiar. Y su llegada al trono, que situamos sobre 1312 más o menos, la historia que contó él mismo es de película. Totalmente. La contó en el Cairo durante su peregrinación, y Al-Umari la recogió. Según Musa, su predecesor, quizás un tal Muhammad ibn King, no está claro. ¿Qué pasó con él? Pues que estaba obsesionado con explorar el océano Atlántico. Quería saber qué había más allá. Primero mandó una flota de 200 barcos. No volvieron. 200. Ya es. Pues preparó una segunda expedición, atención, de 2000 barcos. Y esta vez decidió ir él mismo al mando. Antes de zarpar, nombró a Musa, que ya debía ser una figura importante en la corte, como regente. Y el Mansa zarpó Y nunca más se supo de él ni de la flota. Así que Musa, como regente, asumió el poder. Se convirtió en el nuevo Mansa, un cambio de dinastía justificado por una expedición perdida en el mar.
Suena increíble. Es una historia fantástica. Pero, ¿nos la creemos? Pues esa es la gran pregunta. Es una historia muy conveniente para Musa, ¿verdad? Algunos historiadores modernos, claro, sospechan. Que quizá Musa, bueno, le dio un empujoncito al predecesor y se inventó la excusa del viaje. Es una posibilidad que está sobre la mesa. No hay pruebas directas, pero la historia encaja muy bien para legitimar su ascenso, sobre todo si, como decíamos, venía de una rama diferente de la familia real. De poner a un Mansa y luego contar esta historia épica. ¿Y en el Cairo? Cuando lo contó la gente se lo tragó sin más. ¿Las fuentes dicen algo? Las fuentes que tenemos, como Al-Umari, simplemente recogen lo que Musa contó. No parece que hubiera un escepticismo abierto en ese momento, o al menos no quedó registrado. También hay que decir que otros historiadores no descartan del todo la posibilidad del viaje. Era una empresa descomunal, pero imposible, quizá no. Entiendo. ¿Verdad o leyenda? La cuestión es que marcó un antes y un después. El poder cambió de manos. Exacto. Fuera como fuese, su coronación supuso que la línea de descendientes directos de Sunyata dejaba el trono, y este pasaba a la línea de su hermano Abu Bakr, a la que pertenecía Musa. Vale, dejemos el misterio de su ascenso y nos vamos al evento que, sin duda, lo catapultó a la fama internacional. Su peregrinación a la Meca, el Hajj. El famoso Hajj de 1324-1325. Un viaje que resonó en todo el mundo conocido. Para él el Islam no era solo una cuestión de fe, no. Se veía también como una forma de conectar Malí con el mundo, digamos, civilizado del Mediterráneo oriental. Totalmente. Era una forma de presentarse en la escena mundial. Y parece que fue algo muy, muy preparado. No fue una decisión de un día para otro. Probablemente pasó años acumulando los recursos necesarios. Años y quizás algo más. He leído que algunos historiadores sugieren que pudo haber campañas militares previas. Sí, el historiador Michael Gómez plantea esa posibilidad. Campañas para capturar esclavos, porque la escala del séquito que llevó era algo, bueno, inimaginable. ¿Tenemos cifras? ¿Descripciones? Las crónicas árabes, especialmente Al-Umari, se quedan boquiabiertas. Hablan de más de 12.000 esclavos. 12.000, vestidos con ricos brocados y seda yemení, y cada uno de ellos portando una barra de oro de unos 1,8 kilos. Cada uno. Madre mía. Y eso no es todo. Heraldos delante, con bastones de oro macizo, anunciando su llegada, caballos engalanados y la joya de la corona. 80 camellos, 80, cargados exclusivamente de polvo de oro. ¿Cuánto oro llevaba cada camello? Las cifras varían un poco según la fuente, pero se habla de entre 23 y 136 kilos por camello. Una barbaridad. Al-Umari lo resumió diciendo que fue una fastuosa exhibición de poder, riqueza y sin precedentes por su tamaño y pompa. Es que cuesta hasta imaginarlo. Llegaron a El Cairo en julio de 1324. ¿Cómo fue la entrada? Primero acamparon un tiempo cerca de las pirámides, probablemente para organizarse y causar aún más impresión. Luego entraron en la ciudad. Y ahí hubo un pequeño momento de tensión inicial con el sultán mameluco Al-Nasir Mohammed. ¿Qué pasó? Protocolo. El sultán esperaba que Musa hiciera la postración completa ante él, besar el suelo, como era costumbre para los gobernantes visitantes. Pero Musa, al parecer, se negó al principio. ¿Así? ¿Por qué? Dijo que él solo se postraba ante Dios. Fue una forma de marcar su estatus, de decir, yo soy un gran rey por derecho propio. Al final parece que cedió un poco, quizás hizo una reverencia, pero dejó claro su punto. ¿Y eso afectó la relación? Parece que no demasiado. A pesar de ese inicio un poco tenso, la relación entre ambos fue cordial. Hubo intercambio de regalos fastuosos, claro, y Musa y su enorme séquito se quedaron en el Cairo unos 3 meses. 3 meses. ¿Y qué hicieron? Pues gastar y regalar oro a manos llenas. Se alojaron en el distrito de Carafa, y Musa hizo buena amistad con el gobernador de la zona, un tal Ibn Amir Hajib, que luego fue una fuente clave para Al-Umari. Le contó muchísimos detalles. Y claro, tanto oro entrando de golpe en la economía del Cairo tuvo que notarse. Aquí viene la famosa anécdota. La anécdota estrella, sí. Según Al-Umari, Musa y su gente gastaron y regalaron tanto oro que el valor del metal se desplomó en Egipto. Dice que el precio del mizcal de oro, la unidad de peso, bajó de 25 a menos de 22 dirhams de plata, y que el mercado tardó más de una década en recuperarse.
Una inflación provocada por un solo hombre y su séquito. Parece increíble. Es la imagen que ha quedado, desde luego. Ahora bien, hay que ponerle un pequeño asterisco. El historiador Warren Schultz, que ha estudiado a fondo el mercado de oro en el Egipto mameluco de esa época, ¿Qué dice Schultz? pues sugiere que, aunque seguro que hubo un impacto notable, esa caída del precio podría haber estado dentro de las fluctuaciones más o menos normales del mercado de oro del Cairo en aquel tiempo. Que quizá la historia se exageró un poco con el paso del tiempo para enfatizar aún más la magnitud de la riqueza de Musa. O sea que a lo mejor no rompió el mercado, pero sí que lo agitó bastante. Exacto. La idea de que un rey africano llegara y literalmente inundara de oro la capital económica del mundo islámico era muy impotente y quizá se embelleció un poco. Pero que gastaron una fortuna, eso es indudable. Y la generosidad continuó camino a la Meca y en las ciudades santas, ¿no? Sí, siguió repartiendo oro. De hecho, en la Meca tuvo incluso que mediar en una pelea que se montó entre sus peregrinos malienses y unos peregrinos turcos en la propia mezquita sagrada. Debió ser una situación tensa. Pero si la ida fue triunfal, la vuelta fue otra cosa. La vuelta desde la Meca a El Cairo fue, según las crónicas, calamitosa. Muy dura. ¿Qué pasó? Sufrieron de todo. Frío inesperado en el desierto, hambre, ataques de bandidos beduinos. Al parecer, perdieron gran parte de las provisiones y camellos que llevaban cuando llegaron a la zona de Suez. Llegaron al Cairo en bastante mal estado. Y lo más sorprendente de todo, se habían quedado sin dinero. Exacto. Después de haber llegado como el rey Midas, resulta que en el viaje de vuelta se quedaron sin blanca. Tuvieron que pedir préstamos a comerciantes del Cairo. Pedir préstamos, el hombre más rico del mundo. Pues sí. Hay constancia de que pidió grandes sumas a un mercader importante llamado Sir Al-Din y parece que a tipos de interés muy altos. Tuvieron incluso que revender algunos de los regalos y objetos que habían comprado en la Meca o que les habían regalado. Y devolvieron el dinero. Ahí las fuentes discrepan un poco. Algunas sugieren que sí, otras que quedaron deudas pendientes. No está del todo claro. Lo que sí parece es que el sultán al-Nasir, a pesar de todo, fue generoso con ellos y les dio regalos y ayuda para el viaje de regreso final a Malí. Un final de Hajj un poco accidentado, la verdad. Pero no todo fueron deudas y problemas. Musa se trajo algo más que recuerdos de ese viaje. Sí, se trajo talento. Convenció a un personaje muy interesante, un poeta, arquitecto y jurista andalusí llamado Abu Ishaq al-Sahili, para que lo acompañara de vuelta a Malí. Al-Sahili. Ese nombre es importante luego, ¿no? Muy importante. Y no solo él. Reclutó también a otros eruditos y juristas de la escuela maliquí, que era la predominante en el Magreb y en Al-Ándalus, y que Musa quería potenciar en su imperio. Quería importar conocimiento, no solo llevar riqueza. Y aquí volvemos a tener otra pequeña controversia histórica relacionada con este viaje de vuelta. Lo de Gao y Tombuctú. Ah, sí. El Tarij al-Sudán, esa crónica de Tombuctú, escrita siglos después, afirma que las grandes ciudades del Níger, Gao y Tombuctú, se sometieron pacíficamente a Mansa Musa durante este viaje de regreso del Hajj. Pero fue raro, ¿no? Un grupo de peregrinos, cansados, endeudados, aceptando la sumisión de ciudades tan importantes y poderosas como Gao, que había sido la capital de otro imperio. Exacto. No cuadra mucho. Como un séquito de peregrinos, aunque fuera el del Mansa, iba a lograr eso. Hay varias interpretaciones posibles. A ver, Una, que quizás esas ciudades ya estaban bajo la órbita de Malí, aunque fuera un control un poco laxo, y la visita de Musa simplemente sirvió para reafirmar esa lealtad. Otra, que la conquista real la hubiera hecho antes un general de Musa llamado Sagmanja, como menciona Ibn Khaldún en otro contexto, o incluso un Mansa anterior. o que el cronista se equivocara. O simplemente que el autor del Tarij, escribiendo mucho después, mezclara eventos o quisiera dar más gloria a Musa, asociándolo directamente a la incorporación de estas ciudades clave. Es uno de esos puntos donde las fuentes nos dejan con más preguntas que respuestas. Lo que sí parece seguro es que una vez de vuelta en Malí, Musa no se quedó quieto. Se puso manos a la obra. Sí, a su regreso se lanzó un ambicioso programa de construcciones. Quería plasmar en su imperio algo del esplendor y la cultura que había visto. Mezquitas, madrasas, sobre todo en las ciudades clave del Níger. Exacto. Especialmente en Tombuctú y Gao. Se le atribuye la construcción, o más probablemente, la gran reestructuración de la madraza de Sankoré en Tombuctú, que se convertiría en el núcleo de la famosa Universidad de Sankoré.
La universidad que atrajo a sabios de todo el mundo islámico. Precisamente. Y también se dice que la mezquita más emblemática de Tombuctú, la Djinguereber, esa maravilla de arquitectura de adobe que aún existe, Fue cosa suya. la tradición dice que fue diseñada por ese arquitecto andalusí que trajo consigo Abu Ishaq al-Sahili alrededor del año 1327. Es uno de los grandes legados arquitectónicos de su reinado. Y bajo su mandato, y luego el de su hermano Sulayman que le sucedió, el imperio de Malí alcanzó su máxima extensión territorial, ¿verdad? Sí, ese periodo se considera la cúspide del poder y la influencia de Malí. Abarcaba un territorio inmenso en África Occidental. Y Tombuctú se consolidó definitivamente como el gran centro. Totalmente. Se convirtió en un imán, un centro comercial vital, donde confluían las rutas transsaharianas, un centro religioso islámico de primer orden y un centro intelectual. La Universidad de Sankore, junto con otras madrasas importantes en Yene y Segu, floreció. ¿Qué se estudiaba allí? Pues jurisprudencia islámica, la escuela malequí, claro, pero también astronomía, matemáticas, retórica. Atrajo a estudiantes y eruditos no solo de África Occidental, sino de todo el mundo musulmán, del Magreb, de Egipto. La fama de Malí y de Tombuctú cruzó el Sáhara y llegó hasta Europa. ¿En Europa se sabía de Tombuctú? Sí, comerciantes de Venecia, de Granada, de Génova, empezaron a incluir Tombuctú en sus mapas portulanos, a menudo asociada a la idea de una riqueza fabulosa en oro. Pero no todo fue paz y estudio. Hubo problemas también. Claro, un imperio tan grande siempre tiene tensiones. Hacia 1330, el reino vecino de los Mosi, que estaban al sur, aprovechó alguna circunstancia e invadió y saqueó Tombuctú. Vaya golpe. La perdió Musa. La recuperó bastante rápido. Reaccionó, envió tropas, expulsó a los Mosi y, para evitar futuros sustos, construyó fortificaciones, un fuerte o alcazaba, y estableció una guarnición permanente del ejército de Malí en la ciudad. Vale, hemos hablado de la fama, de la cultura, de las construcciones. Volvamos a la pregunta del millón. La riqueza. Ese oro que deslumbró en el Cairo, ¿de dónde salía exactamente? Principalmente de dos fuentes comerciales clave: el control y la tasación del comercio de sal, que venía de las minas del Sáhara, en el norte, y que era vital. La sal valía casi como el oro en algunas zonas. Exacto. Y sobre todo, claro, el control del comercio del oro que se extraía en las regiones mineras del sur, principalmente en las zonas de Bambouk y Bure. Malí no controlaba directamente las minas, pero sí las rutas por las que salía ese oro hacia el norte. Y cobraban impuestos por ese tránsito. Impuestos, tasas, ahí estaba gran parte del secreto de su riqueza. También comerciaban con otros productos, como marfil, esclavos, especias, cerámica, pero el oro y la sal eran los pilares. Los contemporáneos árabes lo describían como inconcebiblemente rico. La imagen del Atlas catalán de 1375 es muy potente. Él sentado en el trono, con una corona de oro, un cetro de oro, y ofreciendo una pepita de oro enorme a un comerciante que se acerca. Esa imagen se convirtió en el ícono de la riqueza de África Occidental para los europeos durante siglos. Y de ahí viene la pregunta recurrente. Fue el hombre más rico de toda la historia. Artículos en Internet lo dicen constantemente. Sí, es un titular muy llamativo. Pero a ver, los historiadores serios son mucho más cautos. Gente como Hadrien Collet señalan que es prácticamente imposible calcular y comparar fortunas a través de épocas tan distintas y con sistemas económicos tan diferentes. Claro, como mides la riqueza de un emperador del siglo XIV en dólares actuales. ¿Y cómo separa su fortuna personal de la del Estado? Exactamente. Es muy complejo. Probablemente lo que intentaban expresar los cronistas árabes, como Al-Umari, no era tanto dar una cifra contable, sino transmitir una idea de riqueza que estaba más allá de lo imaginable para ellos, una hipérbole para subrayar el poder y la magnificencia de Mali. Así que la imagen que proyectaba era casi tan importante como el oro en sí. Una especie de poder blando medieval. Podríamos verlo así. Era una forma muy efectiva de poner a Malí en el mapa y generar respeto, admiración y seguramente también interés comercial. Se calcula, como decíamos, que en el Hajj pudo llevar unas 18 toneladas de oro. Que hoy serían más de 1.300 millones de dólares.
Algo así, una cifra enorme. Y el propio Musa contribuía a alimentar esta leyenda. Se dice que difundía rumores de que en su reino el oro crecía como las plantas en un jardín. Como las zanahorias. Algo así, una imagen muy gráfica para impresionar. Pero es importante el matiz que comentabas antes. La riqueza del imperio no venía tanto de que el Mansa fuera dueño de minas de oro infinitas. De años de acumulación de esos tributos estatales. Y también cobraban por otros metales, ¿no? Sí, la tasación del comercio de cobre, que también era muy importante en la región, era otra fuente de ingresos significativa para el Estado de Malí. Y no podemos olvidar el detalle clave que ya mencionamos. A pesar de todo ese oro inicial, se quedó sin dinero en el hash y tuvo que pedir prestado para volver a casa. Exacto. Ese detalle nos da una imagen mucho más compleja y quizás realista de sus finanzas. No era un pozo sin fondo de oro personal. Nos da una perspectiva más humana, ¿no? Y sobre su carácter, ¿qué nos dicen las fuentes? ¿Era solo un rey ostentoso? Pues los escritores árabes que tuvieron contacto con él o recogieron testimonios de primera mano, como Ibn Battuta, que llegó a Malí poco después de su muerte, pero habló con gente que lo conoció, o Al-Yafi, lo describen en términos muy positivos. Como por ejemplo, Elogian su generosidad, quizás demasiado generoso visto lo del Hajj, su virtud, su inteligencia, su devoción religiosa. El propio Ibn Khaldún, que era un historiador muy riguroso, lo califica de hombre recto y gran rey, y añade que la justicia de su reinado todavía era recordada en su época. parece que dejó buena impresión en el mundo árabe. Sin duda, proyectó una imagen de gobernante poderoso, piadoso y justo. Pero, como en otros aspectos de su vida, hasta su muerte está rodeada de cierta incertidumbre. Tampoco se sabe seguro cuándo murió. No con exactitud. Ibn Khaldún da datos contradictorios en diferentes partes de su obra. Unos cálculos basados en la duración de su reinado apuntarían a 1332. Otros, basados en cuando envió un emisario al sultán de Marruecos, sugieren 1337. ¿Y Al-Umari? Al-Umari, que escribió antes, incluso da a entender que Musa murió poco después de volver del Hajj, antes de poder cumplir un supuesto deseo de abdicar y volver a la Meca para vivir allí sus últimos años, aunque esto último suena un poco idealizado. Entonces, ¿cuál es la fecha más aceptada? Hoy en día, la mayoría de los especialistas, siguiendo los análisis de Nehemia Leftion, tienden a situar su muerte alrededor de 1337. ¿Y quién le sucedió? Le sucedió su hijo, Magan I. Pero parece que no fue un reinado muy largo ni muy exitoso. Pronto el poder pasó a su hermano, el hermano de Mansa Musa, llamado Sulaimán, que también tuvo un reinado importante y consolidó muchas de las cosas que Musa había iniciado. Bien, hemos visto su vida, su viaje, su obra. A menudo se dice que el reinado de Mansa Musa fue la edad de oro de Malí, el momento de máximo esplendor, riqueza, expansión cultural. Sí, esa es la visión más extendida, sobre todo en Occidente. Pero, y aquí viene la reflexión interesante, ¿hasta qué punto esa percepción de edad de oro se debe a que su reinado fue, precisamente por el Hajj, el mejor documentado por las fuentes externas, las árabes? ¿O fue realmente el Mansa más poderoso y más rico de la historia de Malí? Esa es la gran pregunta, y es donde la historia se vuelve aún más fascinante, porque si salimos de las fuentes árabes y escuchamos lo que dice la tradición oral mandinga, la que han transmitido los Geliú durante siglos, la perspectiva cambia bastante. ¿Ah, sí? ¿Qué dice la tradición oral sobre Musa? Pues curiosamente, Musa no es una figura tan central ni tan uniformemente celebrada, como por ejemplo Sunyata Keita, el fundador del imperio. A veces incluso se le critica. Críticas. ¿Por qué motivos? Pues se le achaca, por ejemplo, haberse alejado un poco de las tradiciones ancestrales mandingas en favor de un islam más, digamos, ortodoxo o externo. O directamente se le critica por haber malgastado o despilfarrado la riqueza de Malí. Quizás pensando en este Hajj tan espectacular pero tan costoso. Es muy posible que esa sea una de las razones subyacentes a esa crítica, como si hubiera priorizado la imagen exterior sobre las necesidades o la tradición interna. Y es muy curioso ver cómo, en algunas narraciones orales, ciertos aspectos de la figura histórica de Mansa Musa parecen haberse fusionado o confundido con los de un personaje mítico anterior llamado Fahigi. Fahigi. ¿Quién era?
un héroe mítico al que se le atribuye también un viaje a la Meca, pero con el objetivo de traer de allí objetos rituales importantes para las creencias tradicionales mandingas, los llamados bolí. Es una mezcla muy interesante de elementos islámicos y preislámicos. O sea, que la tradición oral reinterpreta su figura, la mezcla con otras. Exacto. Incluso el propio nombre Musa, en algunas variantes de la tradición oral, acabó convirtiéndose casi en un sinónimo genérico de peregrinación o viaje a Oriente. Es fascinante cómo la memoria popular reelabora la historia. Entonces, tenemos claramente dos visiones que no coinciden del todo. Por un lado, la imagen proyectada al exterior, la que recogieron los cronistas árabes. El Mansa piadoso, justo, inmensamente rico, el gran constructor que puso a Tombuctú en el mapa del saber islámico. Esa es la imagen externa, la que más ha trascendido. Y por otro lado, tenemos ecos de una visión interna, transmitida oralmente durante siglos dentro de la propia cultura mandinga, que parece ser más ambivalente, quizás más crítica con su gestión de la riqueza o con sus prioridades religiosas y culturales. Exactamente. Una dualidad que nos recuerda lo importante que es intentar acceder a diferentes tipos de fuentes, las escritas por extranjeros y las tradiciones orales locales, para intentar construir una imagen más completa, aunque nunca definitiva, de estas figuras históricas. Y aunque esas visiones difieran, lo que parece innegable es el impacto duradero que tuvo Mansa Musa. Eso es indiscutible. Suhats puso al imperio de Malí en el mapa del mundo conocido, desde Al-Ándalus hasta Egipto y más allá. Elevó a Tombuctú a la categoría de Centro Internacional de Saber y Cultura Islámica, un estatus que mantendría durante siglos. Y demostró de forma espectacular la sofisticación, la organización y el poder que podían alcanzar los grandes imperios del África occidental medieval. Nos deja pensando, sin duda. Y quizás una buena reflexión final, teniendo en cuenta precisamente esas visiones contrapuestas que hemos comentado, la imagen externa tan brillante, frente a estas posibles críticas o matices de la tradición oral interna, sería preguntarnos, ¿cómo pudo diferir la percepción real del reinado de Mansa Musa dentro de Malí, entre su propia gente y las élites locales, de la imagen tan calculada y espectacular que proyectó al mundo exterior durante y después de su famosa peregrinación? Es una pregunta excelente para seguir dándole vueltas. ¿Qué pensaría realmente la gente de a pie o los jefes locales de ese despliegue de riqueza que quizás veían como algo lejano o incluso como un derroche? Exacto. Una pregunta que nos invita a seguir explorando la complejidad de cómo se vive y cómo se recuerda la historia desde diferentes perspectivas. Bueno, pues hemos recorrido bastante terreno hoy. La vida de Mansa Musa, su ascenso al poder, quizás envuelto en alguna historia conveniente, ese Hajj legendario que dejó boquiabierto al mundo mediterráneo, la consolidación de Malí como un gran imperio con Tombuctú como joya cultural y académica, la polémica sobre su riqueza, si fue o no el más rico y de dónde venía realmente, y finalmente, las distintas caras de su legado, vistas desde fuera y desde dentro. Sí, creo que este análisis subraya muy bien la importancia de no quedarnos con una sola versión de la historia. Considerar las crónicas externas, como las árabes, pero también intentar rastrear las tradiciones orales internas, los manuscritos locales posteriores. Cada fuente nos da una pieza, con sus propios intereses, sus énfasis y sus posibles silencios o sesgos, y reconocer esas limitaciones es clave. Fundamental. Intentar encajar esas piezas sabiendo que el puzzle quizá nunca esté completo es lo que nos permite acercarnos a una comprensión más profunda y matizada de figuras tan influyentes y complejas como Mansa Musa, siempre basándonos en el material que tenemos, claro. Pues con esa reflexión sobre la importancia de las fuentes y la complejidad de la historia, concluimos aquí esta inversión profunda en la figura de Mansa Musa y el brillante imperio de Malí.